Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre la historia de nuestro país. A lo largo de estos capítulos podrán encontrar ustedes historias que nos contarán cómo algunos personajes han actuado de manera perversa hasta convertirse en grandes traidores. En nuestro país no solamente hemos permitido que se olviden nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra, igual que hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y el honor. Por eso este libro es fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado, podremos identificar a los enemigos del presente. Y vamos con más asuntos. El nuncio del Vaticano en España, Renzo Frattini, se retira a sus 75 años. El máximo representante del Papa en nuestro país vuelve a Italia tras 10 años en el cargo. Sus últimos meses, como enlace entre la Iglesia Católica y el Gobierno, han estado regados por la polémica a causa del tema de la exhumación de Franco, con la que, según Frattini, se ha conseguido lo contrario de lo que se quería. Han resucitado a Franco, ya que después del anuncio las visitas han aumentado y el problema ha regresado. En una entrevista con Europa Press, el nuncio rechaza que la exhumación tuviera que ser una prioridad en la política española. Sinceramente, dijo, hay tantos problemas en el mundo y en España, ¿por qué resucitarlo? En su opinión, dejarlo en paz era mejor. La mayoría de gente, de los políticos, tiene esta idea porque han pasado 40 años desde su muerte. Bueno, pues estas declaraciones han enfurecido a Carmen Calvo, sí, a la vicepresidenta del Gobierno, la misma que mintió tras su visita al Vaticano, diciendo que el secretario de Estado Vaticano, Pietro Parolin, le había dado su apoyo para exhumar a Franco. Ustedes recordarán que la Santa Sede, en un gesto sin precedentes, tuvo que emitir un comunicado para decir que las palabras de Carmen Calvo no eran ciertas. Bueno, pues esa misma Carmen Calvo, la que fue a por lana al Vaticano y salió trasquilada, es la que ahora se queja de que el nuncio apostólico exprese su opinión al respecto. Una queja al Vaticano saldrá hoy o mañana como más tarde porque consideramos que ha sido una injerencia importante en asuntos de España, del estado en el que él está todavía de nuncio, es decir, de embajador del Estado Vaticano, de la Santa Sede, completamente impropias. Nadie puede estar representando otro estado en un estado diferente, inmiscuyéndose en asuntos de esta naturaleza, haciendo, en fin, opiniones contrarias a una ley de nuestro país. Ya lo han escuchado, la opinión del nuncio ha desagradado tantísimo al gobierno socialista que este está amenazando ya a la Iglesia con subirle los impuestos. Ha sido la vicepresidenta Carmen Calvo la que ha dicho que ya les ha anunciado que va a revisar su política fiscal. España quiere que la Iglesia Católica tenga el mismo nivel de fiscalidad que tiene en Francia o en Italia, ni más ni menos. Ellos ya tienen una propuesta mía, mediante carta hace tiempo, por cierto, en la que les advertía que teníamos que sentarnos ya a trabajar y que lo que esperamos como Gobierno de España es que la fiscalidad de la Iglesia Católica Española sea exactamente igual que la de Italia y que la de Francia, para contribuir al sostenimiento de las políticas sociales que son las que ayudan precisamente a la gente que está en la marginación y en la pobreza. Bueno, ya ha visto cómo se las gasta el Partido Socialista. Si algo no le gusta, le sube los impuestos. Luis. Bueno, Renzo Frattini, que es el nuncio que se marcha después de, me parece que han sido 10 años los que ha estado aquí, con 75 años, ha dicho lo que piensan millones de españoles. Quiere decir que el gobierno de Sánchez ha resucitado a Franco, ha resucitado al caudillo, ha resucitado... Pero es que es así, Y no, él no se mete en la política, en la decisión política del gobierno Sánchez de exhumar a Franco, no, él dice lo que piensa. Una realidad. Exactamente. Bueno, gracias al gobierno socialista, el Valle de los Caídos se disparó sus visitas turísticas, sí, ¿es verdad? Sí, verdaderamente. Y luego dice una serie de cosas que íntimamente lo piensan muchísimos ciudadanos de este país, que es que mejor haber dejado las cosas como podrían estar, no volver a recargar, digamos, un poco el enfrentamiento y volver a cavar unas trincheras que nunca han estado desocupadas. En este país es así, desgraciadamente. Eso por una parte. Y por otra parte le da pie a la vicepresidenta a volverse a envolver en la bandera del anticlericalismo que tiene el PSOE de toda la vida. Es que son anticlericales permanentemente, y esa es lo que es un bochorno total, es la amenaza a raíz de este asunto. Quiero decir que se lo podía haber guardado para otro momento, pero a raíz de este asunto, decir que va a pedir la revisión de la fiscalidad de la Iglesia española me parece un despropósito por parte de una vicepresidenta que esperemos que en el próximo gobierno, si hay gobierno de Sánchez, no esté.
Sí, además eso huele a utilizar la agencia tributaria por eso, sí, como látigo para castigar al que no me gusta lo que dice. Me recordaba en los plenos del Parlamento de cuando estaba nuestro querido Mariano Rajoy, Montoro amenazando a todos los colectivos, amenazando al colectivo de los partidos políticos, al de los periódicos, al de los Cristóbal Montoro, quizá el peor ministro de Hacienda que hemos tenido desde la época de Solchaga y Solbes, que también amenazaba. Cuidado con los periodistas, exacto, que les voy a ir no sé qué, cuidado con los actores, cuidado con los deportistas, menudo era ese también. Y luego otra cosa que no había oído yo, que no lo he oído porque yo lo había leído, las declaraciones de ella, pero no lo había oído. El gobierno no se puede dirigir en España. El gobierno es el gobierno de España, pero no es España, ni es el Estado, es el gobierno de España. Y el gobierno de España cree que ha metido a este hombre pues la pata, que muchísimos ciudadanos españoles no estamos de acuerdo en ese sentido, pero no se puede erigir en algo que no lo es, y luego, de verdad que es la vendetta de la mafia, es decir, es la amenaza de... Cuidado que ahora te van a soltar un inspector de Hacienda, por decir lo que dices. A mí que doña Pixi o Dixi, lo digo por aquel debate en el Congreso donde la señora Calvo dijo ni Pixi ni Dixi, confundiendo lo de Calvo Dixit, en alusión a que el dinero público no era de nadie, que es otra de las grandes aportaciones de esta inculta a la filosofía universal, diga que la Iglesia tiene que tener el mismo trato fiscal en España que tenga en Italia o en Francia. Yo sinceramente desconozco cuál es el trato fiscal que pueda tener la Iglesia en Francia o en Italia, pero lo que sí sé es que la Iglesia en España le ahorra al Estado más de 30.000 millones de euros por toda la acción social que hace. Y encima esta inculta, con cartera ministerial, le dice a la Iglesia que tiene que pagar impuestos para hacer acción social. Oiga, señora, que si el Estado tuviera que asumir la acción social que hace la Iglesia, costaría más de 30.000 millones de euros por los colegios, los hospitales, las residencias de ancianos, los comedores sociales. ¿Pero qué pretende esta inculta? ¿Que la Iglesia pague el IBI de un comedor social de Cáritas, de un ropero o de una iglesia donde la gente va a rezar? A mí es que estas cosas me soliviantan mucho, porque precisamente es la Iglesia Católica la que más hace a nivel social para atender realmente a la gente que lo está pasando mal. Y durante esta pasada crisis, o cuando la crisis económica estaba en su máximo apogeo, millones de españoles lo han visto, que han comido gracias a la labor que ha hecho Cáritas, que han podido vestirse gracias a las donaciones de ropa que hace la gente a la Iglesia, porque es la Iglesia y porque confían en la Iglesia, y porque se sabe que de cada euro que recibe la Iglesia voluntariamente de las declaraciones de IRPF de los españoles, que así lo deciden, que está en torno a 250 millones de euros todos los años, grosso modo, de cada euro que recibe la Iglesia prácticamente cunde como si fueran 2,4 euros. ¿Por qué? Porque la Iglesia consigue hacer gratis lo que el Estado tendría que hacer pagando. Porque mucha gente dedica altruistamente su tiempo para colaborar en ONGs de la Iglesia, porque mucha gente hace labores en colaboración con la Iglesia sin cobrarlas, y porque mucha gente, por ejemplo, cuando fallece, dona su dinero a la Iglesia, no al Estado, para que una panda de sociatas burócratas den la subvención de turno. Si tanto política social quiere hacer la señora Calvo, no entiendo cómo no se le cae la cara de vergüenza con ese informe que sacó la IREF hace no mucho tiempo, diciendo que en España se funden todos los años 30.000 millones de euros en subvenciones, de los cuales 16.000 millones, si no recuerdo mal, no está acreditada la efectividad del dinero dado para el cumplimiento de los objetivos para los cuales se dio esa subvención. Si esas subvenciones estuvieran correctamente auditadas, quizá no haría falta ni subir impuestos para atender a la gente que está en una situación de necesidad social, como sí está haciendo la Iglesia, por cierto. Así que la señora Calvo, que se deje de amenazar a la Iglesia con intentar cobrarle, cuando es la Iglesia la que más ayuda a muchísimos millones de personas en España, y todo por un tema donde la Iglesia, por cierto, con la ley en la mano tiene mucho que decir, porque eso que dice la señora Calvo de que el nuncio se ha metido en temas de política interior del Estado español y que es una ofensa, esta señora, ¿qué pasa? ¿Que se olvida de que los restos de Franco están en el Valle de los Caídos, que es una basílica pontificia, y que además se necesita la autorización del prior del Valle de los Caídos, o del abad, mejor dicho, del Valle de los Caídos, para sacar esos restos, puesto que estamos hablando de que es una basílica pontificia? Y además se olvida la señora Calvo que pretende decirle a una familia española dónde no puede enterrar los restos de un antepasado suyo. Pero esto qué cachondeo es. Pero ¿dónde se ha visto en un país democrático como es España que un gobierno le impida a una familia enterrar a su difunto donde estime oportuno, como puede ser la Catedral de la Almudena, cuando además es el propio gobierno el que quiere sacar los restos de ese familiar contra la voluntad de la familia y, por tanto, contraviniendo las leyes? No se puede desenterrar a una persona sin la autorización de la familia, eso está así según la ley. Por tanto, esto es un cúmulo de ilegalidades que es flagrante. Y de propósito más, al hilo de la acción social que reclama la vicepresidenta Calvo,
puede ser que a lo mejor le parece más oportuno la acción social que llevan, por ejemplo, Puigdemont, que se gasta la pasta que tenía que ir para ayudar al tercer mundo, no, se lo hombre, gasta en el proceso. O el PSOE en Andalucía, ¿sabes? gastándose el dinero de los parados en putas y cocaína, con perdón. Y esta señora del PSOE viene aquí a dar lecciones a la Iglesia, a decir que paga impuestos para hacer acción social, cuando en Andalucía han despilfarrado miles y miles de millones de euros en mantener la red clientelar de la PSOE, como la llaman en Andalucía, que es que la Junta de Andalucía del PSOE tenía más gente trabajando en ella que la General Motors a nivel mundial, más de 270.000 personas, más gente que la que trabaja en ACS, Mercadona y el Corte Inglés juntas en toda España. Y esta tía viene a dar lecciones, pero no tiene vergüenza esta mujer, pero ¿por qué no se calla la bocaza cuando habla de la Iglesia? En unas declaraciones que si te las lees detenidamente no se mete con la política del gobierno, solamente dice cosas que piensan muchos españoles, y además él reclama, Frattini reclama un acuerdo entre la familia Franco y el gobierno para que se llegue lleguen al buen propósito de llevarlo directamente, si definitivamente los exhuman, a un sitio donde estuvieran cómodos la familia. Voy a intentar hablar de esta señora sin cabrearme, ¿vale? Es muy difícil, yo no lo he conseguido, lo reconozco. Voy a intentarlo. Tan lerda que no lo he conseguido. Pero además porque quiero invitar a una reflexión, en este caso, a los votantes que ha tenido el Partido Socialista. Por un lado, con todo el tema de Franco, al final están jugando con sus sentimientos. Y es una falacia y una mentira. Sinceramente, a esta señora y a Pedro Sánchez, lo que hizo Franco, lo que pasó con Franco y con lo que pasó en su día con la dictadura, le importa 3 pimientos. Es así de claro. Y esa es la reflexión que tienen que hacer aquellos que han votado con el sentimiento y a los que les ha removido el miedo. Es decir, la política de derechas, el centro derechas, en un siglo XXI como el actual, no tiene que dar absolutamente ningún miedo. Y aquello que fue en su día una etapa fascista, como ha habido en otros sitios, pues evidentemente eso no tiene nada que ver con las políticas de centro derecha y de derecha. Y por tanto sí que pediría a esos votantes que reflexionen, que den un paso al frente y que digan, vale ya de jugar con el sentimiento de nuestros antepasados. Yo ya lo he dicho en alguna ocasión aquí, yo tuve a un abuelo peleando en cada uno de los bandos porque les tocó. Tuve la suerte de que los dos vivieron. Y lo que ellos tenían claro es que no quería que aquello se repitiese. Y esa es la realidad, dice, porque al final los poderes, que al final tenían un enfrentamiento entre unos y otros, nos llevaron al pueblo a enfrentarnos. Eso es lo que queremos evitar y, por supuesto, lo que no queremos que se repita en el futuro. Y lo que no podemos permitir en este caso es que un presidente del gobierno, o la portavoz, en este caso la vicepresidenta, juegue con los sentimientos de la gente, porque le ha clavado el representante Renzo Frattini, le ha clavado el tío, ha dicho, dice, aquí ha habido alguno que quiere revivir a Franco, pero por el ánimo, además, de no tapar esos sentimientos, sino por el ánimo de obtener un rédito electoral. Segundo punto, cuando estabais hablando de ese anticlericalismo de los socialistas, mira, hay una realidad, yo sigo diciendo que los socialistas en los que son expertos es estar en los sillones, no hacen absolutamente nunca nada, solamente despilfarran el dinero público, en cargos públicos suyos que enchufan ellos o directamente con el pitas pitas para tener al pueblo callado, pero la realidad es que políticas sociales ninguna. Leganés, cuando más gente duerme en la calle es cuando gobierna el Partido Socialista. Y hablando de la Iglesia, quiero poner un ejemplo concreto que hemos tenido allí en Leganés, el jeta que tenemos de alcalde, va a una procesión y el tío llega y se compromete y dice, oye, sabemos que hay que arreglar la iglesia, porque es verdad que tiene unas rajas y hay riesgo de derrumbe, o sea que como no se haga una inversión en la iglesia de en torno a los 2 millones y medio de euros, puede llegar el día de mañana y caerse la iglesia. Y el tío jeta llega en un sitio de culto, allí en la propia iglesia o en una procesión, cuando queremos arreglar la iglesia, pero cuando le piden la partida presupuestaria, que desde el Partido Popular le decimos, destina solo medio millón de euros, el resto que lo ponga a través del Obispado de Getafe o bien a través de patrimonio tanto del Estado como de la Comunidad de Madrid, una colaboración conjunta, llega a la hora de la verdad y no pone un euro, y el tío te lo dice, es que mis votantes ahí no están, pero con toda sujeta. Entonces decide, oye, por lo menos sé honesto y cuando estés delante de la gente de la iglesia no digas que la vas a arreglar, o sea, no estés engañando pues al pueblo de Leganés. No, claro, si por eso he empezado, qué fácil es engañar a la gente y lo difícil que es convencerles de que te han engañado. Digo, si es que esa es la realidad que nos estamos encontrando con estos especímenes que, claro, que se agarran al asiento y hacen lo que dicen por su boca, lo que haga falta para intentar contentar a todo el mundo, pero cuando llega la hora de la verdad no cumplen. Y por eso es a lo que quiero invitar a esa reflexión, que ya no es una cuestión de anticlericalismo ni nada por el estilo, es una cuestión de que son vividores de lo público. O sea, esa es la realidad y al final no hacen ningún tipo de política social por ayudar
a la gente, y esa es la realidad. Que yo en Leganés no he visto prosperar durante estos 4 años, por deciros, no tenemos ni pedales en los cubos de basura, y dijo el tío en campaña, no voy a poner los pedales de basura en este mes de mayo, durante la campaña, porque me van a decir que es una medida electoralista, pero en junio están puestos. Hoy ya he puesto, claro, el Twitter, digo, señora, pasa todo el mes de junio y no ha puesto usted el pedal, o sea, unos mentirosos compulsivos, esa es la realidad. Bueno, yo por aportar algo nuevo al debate, estoy de acuerdo con lo que ha dicho César, Luis y Miguel Ángel. Hay un tema que me ha llamado bastante la atención y es el término que ha utilizado, injerencia. Y esto me llama más la atención cuando hace unos días, precisamente, el gobierno francés intentó de alguna manera tutelar los pactos en España, los pactos municipales y autonómicos. Entonces, en aquel momento no dijo nadie, sin embargo, por una opinión que dice un nuncio apostólico en España, sí que pone la voz, el grito en el cielo, ¿no? Además de que la propia Carmen Calvo, cuando visitó al secretario de Estado Vaticano, fue para hablar justamente de este tema. Es decir, ahora que el nuncio se refiere a este mismo tema, la injerencia la provocó en todo caso la propia vicepresidenta, ¿no? Bueno, y mintió a la vuelta. Aparte, pero dice que les dio cancha el debate. Una de las cosas que ha dicho el nuncio, que comparto, es no ayuda a vivir mejor recordar algo que ha provocado una guerra civil, y es precisamente el Partido Socialista que está en eso, en dividir a la sociedad española, en utilizar lo que ocurrió hace 80 años para seguir, digamos, esa división política, y además con algo que tanto dolor provocó al pueblo español. Yo lo que sí, en fin, nací en el año 92 y no conocí esa etapa. Me llama bastante la atención porque yo nunca me atrevería a decir a mis abuelos cómo tienen que interpretar la historia, y precisamente el Partido Socialista es lo que está haciendo o lo que quiere hacer con su ley de memoria histórica, y es imponer una visión de la historia y encima imponerla por decreto ley, y eso es algo que Vox en el Congreso de los Diputados defenderemos, el hecho de que esa ley, esa injusta ley se derogue y dejemos a los historiadores, a los españoles, interpretar la historia según la verdad, según lo que sucedió y también según sus propios sentimientos, ¿no? A mí me resulta especialmente nauseabundo todo lo que está afectando al tema de la exhumación de los restos del dictador del Valle de los Caídos. En primer lugar, si están en el Valle de los Caídos es porque así lo decidió Su Majestad el Rey Don Juan Carlos. Hay una orden firmada por él con fecha de 22 de noviembre de 1975, si no recuerdo mal el día, en el cual Don Juan Carlos da orden al abad del Valle de los Caídos de que reciba esos restos para darles cristiana sepultura. No hay ningún documento escrito donde el dictador dijera su deseo de ser enterrado en el Valle de los Caídos. De hecho, la tumba donde está enterrado Franco se tuvo que excavar justo en los días inmediatamente posteriores al fallecimiento de Franco, a toda prisa y además con grandes problemas técnicos, porque se encontraron que por ahí iban algunas canalizaciones que hubo que desviar. Por tanto, ni siquiera estaba previsto en los planos o en los planos del monumento, ni siquiera estaba previsto que ahí a futuro se excavase una tumba, porque aparecieron esos conductos que iban por ahí que hubo que desviar. Eso en primer lugar. Por tanto, si el Partido Socialista quiere ser mínimamente honesto, lo que debería es pedir explicaciones a don Juan Carlos de por qué Franco está enterrado en el Valle de los Caídos, porque fue don Juan Carlos el que lo ordenó. Eso en primer lugar. Por tanto, por cierto, la decisión, por tanto, de que Franco esté enterrado ahí, creo yo que será perfectamente legítima, porque don Juan Carlos ha sido un rey perfectamente legítimo, creo yo recordar. Eso en primer lugar. Pero es que en segundo lugar, el Gobierno central no tiene competencias en materia funeraria. Según la propia legislación, es la autonomía de Madrid la que las tiene. Por tanto, el Gobierno no debería meterse en puridad en dónde está enterrada una persona, y menos aún sacarle de su tumba sin la autorización de la familia, que por ley es preceptivo, y no tienen la autorización de la familia. Y no contentos con eso, pretenden encima enterrar o dejar los restos de esa persona en un lugar donde la familia no está de acuerdo, que es en el cementerio del Pardo. La familia lo quiere llevar a la Almudena, donde tiene una sepultura legalmente comprada y donde tiene derecho a enterrarle. Y el Gobierno dice que no, porque eso daría lugar a que más gente fuese a la Catedral de la Almudena para exaltar a Franco. Bueno, pues si lo que se pretende es que no haya gente o dificultar que vaya gente donde esté enterrado Franco para exaltarle, déjenlo ustedes en el Valle de los Caídos, que está a 50 kilómetros de Madrid, ¿no? Ah, no, pero es que no, la Almudena tampoco, porque genera exaltación. Pero es que la familia tiene derecho a enterrar a un difunto suyo donde estime oportuno, que esto es una democracia. Esto no es la Venezuela de Maduro que tanto le gusta a la izquierda. De todas maneras, es decir, la actitud de Sánchez con este tema ha sido claramente el seguidismo de su
de su representante más cualificado, que es el señor Zapatero. Zapatero, si no os olvidáis, retiró la estatua del caudillo en la plaza de San Juan Bautista, se llama, en Madrid, en la noche de la celebración del 90 aniversario de Santiago Carrillo, que salieron todos de la celebración y se fueron allí a aplaudir, exactamente, en el Meliá. Desde la Vega, cenando con Santiago Carrillo a escasos metros de nuevos ministerios, mientras los operarios municipales retiraban la estatua. Sí. Y él creía que iba a ser todo mucho más fácil, y esto es mucho más complicado de lo que parece, que sí que es tremendamente complejo el sacar un cuerpo en esas condiciones y un cuerpo con la dimensión mediática y la polémica que suscita. Yo creo que, volviendo al tema que nos estábamos tratando, que es las declaraciones del señor Renzo Frattini, yo creo que tiene toda la razón del mundo, es decir, al margen de que a lo mejor por ser él quien es, que es un diplomático, no debía haberlo mencionado, yo no lo creo, pero puede que sea discutible que lo haya puesto encima de la mesa, pero la mayor parte de los ciudadanos... Lo que no es de recibo es esta reacción tan airada por parte de Carmen Calvo. Pero bueno, es que les pide cualquier Puede cosa. hacer, si quieres, un comentario, nos parece poco apropiado que se haya referido y tal, pero ponerse como una hidra como se ha puesto y amenazar, os voy a forrar a impuestos y tal, demuestra que realmente le ha molestado. Pero me parece fuera de lugar. Le molesta porque, en definitiva, vuelvo a repetir, que son muy anticlericales, y ese tipo de temas une mucho a los elementos más ideologizados, como decía también Frattini, más ideologizados del Partido Socialista. Es inapropiado, es decir, él ha puesto encima de la mesa algo que pensamos muchísima gente, sí, que lo ha puesto de moda, que lo ha revivido, que no ha hecho falta sacarlo del Valle de los Caídos para convertirlo en una moda y una discusión que llevamos ¿cuántos meses ya? 12, o casi un año. Es que a Pedro Sánchez le interesa esa polémica, porque ha crecido en votos también con esa polémica. Eso, unido a la foto de Colón, no deja de interiorizarse dentro de sus votantes con miedo a que venga una derecha y al mismo tiempo dice, y nos resucitan a Franco. Las dos Españas que tanto beneficia a la izquierda. Es que esa es la realidad, es decir, yo cuando estaba diciendo es algo tan polémico, no, es que al que le interesa esa polémica era Pedro Sánchez, sí, o sea, totalmente, y es el que ha alimentado esa polémica. En fin, hoy estamos con cuestiones políticas y en nuestra encuesta, ya saben, les estamos preguntando, ¿está usted de acuerdo con que Rivera respalde a Aguado y no firme las exigencias de Vox? Si usted no está de acuerdo, puede votar así en el 905 80 81 40, y si sí está de acuerdo, en el 905 80 81 41. Pequeña pausa y les hablamos de Madrid Central. Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. Podemos acabar con el hambre en el mundo. En Manos Unidas desarrollamos proyectos en 60 países para conseguirlo. Plántale cara al hambre. Comparte lo que importa. Mercado de Montiz, una experiencia única y diferente. Basados en la gastronomía tradicional. Especialidad en carnes y arroces. Mercado de Montiz. Ven y disfruta de un momento único. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI, Asesores Financieros, te ayudamos a alcanzar todas tus metas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI, Asesores Financieros, hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 91-510-2741 y soluciona tus problemas en 15 días. A partir del 1 de abril, en el Distrito Televisión, proyecciones de La Luz Oriental.
se transmitirá varias películas maravillosas en los lunes, martes y domingos a las 16:30 horas. A continuación, La Luz Oriental en el Distrito Televisión. Voy a cambiar la dirección del viento. Voy a ser tu fuerza, que nada te detenga. Voy a ser el aire cuando no te quede aliento. Voy a estar contigo, no importa lo que venga. Voy a ser tu escudo cuando llegue la batalla. Voy a ser tus ganas cuando no te queden ganas. Voy a escucharte cuando no me digas nada. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Voy a estar contigo donde quiera que vayas. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti. Soy tu aliado, voy a estar aquí, dando la cara por ti, derribando el miedo siempre junto a ti, dando la cara por ti, dando la cara por ti. Si la España nación de naciones va a llegar. Visca Catalunya, lliure i soberana. Diré que yo soy el endacari más peligroso para sus intereses. Independent en forma de república. Todos estos que acaban de ver hablan mucho, muchísimo, posiblemente hasta demasiado en el resto de canales. Y se les hace una crítica, pero pequeñita. Aquí va a ser al revés, en Distrito TV va a ser al revés. Aquí ellos van a poder hablar, por supuesto, pero la crítica va a ser mucha, muchísima, va a ser tremenda. ¡Hala! Con España Cuesta, todos los domingos de 10 a 12. ¿Te han abandonado los bancos? ¿No consigues financiación? En ASFI Asesores Financieros te ayudamos a resolver todos tus problemas. El dinero que otros te mezquinan, nosotros te lo conseguimos en 15 días. Crea tu propio negocio, compra tu propia vivienda, soluciona tus problemas de deudas. En ASFI Asesores Financieros hacemos que todos tus sueños se hagan realidad. Llama ahora al teléfono 915-102-741 y soluciona tus problemas en 15 días. Y un asunto polémico en Madrid. Hoy ha entrado en vigor la moratoria a las multas de Madrid Central, el área de circulación restringida en el centro de la capital. El nuevo alcalde, José Luis Martínez Almeida, había anunciado que levantaría las sanciones y la limitación a la circulación en ese sector en caso de ser elegido. Ciudadanos y Vox le han apoyado para revertir esa medida impuesta por la anterior alcaldesa Manuela Carmena. Sectores de izquierdas, constituidos en la llamada Plataforma en Defensa de Madrid Central, se manifestaron este sábado en contra de la medida liberalizadora del nuevo ayuntamiento y han hecho un llamamiento para la formación de piquetes que impidan el libre acceso de los vehículos a la zona. Los piquetes coercitivos se situarán en la confluencia de Cibeles con Alcalá, en la calle Atocha, en la Plaza de Embajadores, en la Puerta de Toledo y en la Plaza de España con Gran Vía. La verdad es que hoy mismo un grupo de activistas de Greenpeace ha cortado ya la calle de Alcalá y ha tenido que ser dispersado por la policía. El alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha dicho que es envidiable el tiempo libre que tienen estos piquetes para llevar a cabo este tipo de acciones. Es envidiable el tiempo libre del que disponen para poder hacer este tipo de actuaciones. Nosotros, como tenemos que trabajar, como tenemos que sacar los asuntos que afectan a los ciudadanos, pues no tenemos el tiempo libre para sentarnos ahí. La verdad es que revertir esa limitación al tráfico que supone Madrid Central fue una promesa electoral no solamente del PP, también de Ciudadanos. Sin embargo, ahora la vicealcaldesa Begoña Villacís dice que no es tan partidaria de revertir como que, de momento, aguantar un poquito la moratoria de las multas y luego decidir cómo se puede hacer bien. Está haciendo ahora no es la reversión de Madrid Central, no se está revirtiendo en Madrid Central. Lo que se está haciendo ahora es una moratoria. Hasta que no auditemos el sistema y hagamos que sea plenamente válido y que sirva a día de hoy, pues no se puede multar a las personas con un sistema que está resultando fallido.
Bueno, de momento sabemos que se puede entrar en coche en Madrid Central, que no se va a gestionar la multa, pero Recuenco, ¿esto cómo va a acabar? ¿Se va a quitar, no se va a quitar? Yo apostaría, y ahí no estoy en la cabeza de mi compañero de Almeida, ¿no? Pero yo apostaría por quitarlo, o sea, es así de claro. Yo creo que tú llevas... ¿Pero tú o Almeida? ¿Tú o Almeida? Yo apostaría por quitarlo, y no estoy en la cabeza de Almeida. Almeida ha sido muy claro, lo que pasa es que no hay que olvidar también que ese gobierno es conjunto, y si te das cuenta de las palabras que ha dicho Villacís, parece que no lo tienen tan claro lo de quitarlo. Cuando se presentaron las elecciones era claro que todas las formaciones políticas, tanto Vox como Ciudadanos como Partido Popular, hablo de esas, no todas, esas tres formaciones políticas, decían que había que revertir la situación de Madrid, ahora, de Madrid Central. Reconocerás que la izquierda ha reaccionado con una rapidez bárbara, ¿eh? Sí, o sea, Madrid Central ha estado ahí puesto y el primer día que deja de estar ya manifestaciones en la calle. Lo que tengo claro es que no respetan lo que han dicho las urnas. Esa es la realidad. Es decir, aquí estoy convencido de que gran parte de los que se estaban ahí manifestando eran cargos de confianza y familiares de esos cargos de confianza que tenía Manuela Carmena metidos en el Ayuntamiento de Madrid, incluso de ONGs que estaban cobrando del Ayuntamiento de Madrid. Estoy convencido, sin verles la cara a ninguno, pero es que ya me los conozco porque la manera de actuar es siempre la misma. O sea, al final es el Paniaguao con su familia en la manifestación, que los madrileños les importan un pimiento, todos aquellos que visitábamos Madrid les importamos un pimiento y lo único que les preocupa al final es cobrar unos sueldazos y evidentemente se les ha acabado ese chollo. Hombre, la verdad es que la izquierda lo que tú dices, que era todo rápido, la izquierda ha vuelto a la calle casi antes de que aterrizase el gobierno de centro derecha en el Ayuntamiento de Madrid. Tiene una fijación por la calle, por las manifestaciones y por tal. Esto me recuerda a después de las andaluzas, cuando salió Pablo Iglesias, porque como Vox había entrado en el Parlamento andaluz, una fuerza de extrema derecha hacía un llamamiento a los antifascistas que salieran a la calle para impedirlo. Pero eso ha sido siempre manifestando así, un escasísimo respeto al dictado de las urnas democráticas. ¿No? Si se gobierna desde las instituciones y luego se reconduce, se protesta, se llama la atención para que los políticos o los administradores, digamos un poco, fijen prioridades desde las calles probablemente, pero no se puede dejar, es decir, es que acaban de llegar, es que ha sido hace 2 semanas que tomaban o 3 semanas posesión del cargo, no puedes salir a la calle de una manera tan beligerante. Ahora, al margen de eso, es verdad que Madrid Central tiene que repensarse, tiene que repensarse porque lo que sí es cierto, y ya no se puede, ni siquiera yo creo que aunque ahora entrevistasen a Rajoy y hablasen de una sobrina suya, una niña que contra el cambio climático. Exacto. Un primo suyo. Un primo suyo y tal, que decir, el cambio climático es una evidencia y cada vez lo tenemos más presente ahí, que decir, de una u otra manera la incidencia en la climatología del ser humano es muy evidente. Entonces, y seguro que ciudades, hay medidas contra eso. Lógicas. Esta de Madrid Central me da la impresión de que no ha sido efectiva. No, pero por eso te digo que tiene que repensarse. Es decir, hay que llegar a un equilibrio en donde nadie salga especialmente perjudicado y todos de alguna manera salgamos mínimamente o máximamente beneficiados. Es decir, no podemos que se han sentido perjudicados los comercios de la zona de la Gran Vía y de la zona que está en la nuez del Madrid Central y algunos de los muchos ciudadanos, y que sea una incomodidad para mucha gente que vive allí por motivos de movilidad, para con sus ancianos, con sus madres, con tal. Pero sí es cierto que las ciudades ya no son como la que eran. Vivimos en un mundo en que vamos a unas ciudades donde no son las que nosotros las teníamos de pequeñitos. Algo hay que hacer, pero esto ha sido una barbaridad. A ver, Manuel. Bueno, nosotros durante la campaña electoral defendimos acabar con Madrid Central porque entendemos que paraliza el centro, ataca la libertad de los ciudadanos para circular por el centro y además influye negativamente en los comerciantes. Y claro que estamos comprometidos con el medio ambiente, pero es que precisamente la Agencia Europea de Medio Ambiente hizo un estudio donde se ve que el 30% de la contaminación procede de los coches, pero el resto, casi el 80%, se debe a la actividad de las viviendas, de la actividad económica, de las empresas y las calefacciones y las industrias. Calefacciones principalmente, ¿no? Y no tanto de lo que es la circulación, ¿no? Y bueno, decías antes, Miguel Ángel, que Almeida, pues la intención que tiene es acabar con Madrid Central, pero que a lo mejor Ciudadanos pues en eso nos apoya. Nosotros os apoyaremos
Y a la hora de repensar qué hacemos con determinadas cosas en Madrid Central, a mí se me ocurre uno, y es que las cámaras, en lugar de enfocar a la carretera, enfoquen a la acera para perseguir la delincuencia, a los manteros, etcétera. Entonces, a lo mejor todo Madrid Central no hay que acabar con todo, hay que mantener las cámaras, por ejemplo, ¿no? Cuando decía Luis el tema del cambio climático, es paradójico, a mí me hace mucha gracia que se ataque al tipo de vehículo que menos CO2 emite, que es lo que provoca el calentamiento global. Dicen los que sostienen el tema del cambio climático, los que justifican o argumentan técnicamente el funcionamiento del cambio climático, que el CO2 es un gas de efecto invernadero porque se acumula en las capas altas de la atmósfera e impide que los rayos de sol que rebotan en la superficie terrestre salgan, y eso es lo que provoca un efecto microondas, por entendernos, que recalienta el planeta. Bueno, pues los coches diésel emiten hasta un 40% menos de CO2 que sus equivalentes en gasolina, que es lo que está comprando ahora todo el mundo como si no hubiera un mañana, porque los coches eléctricos todavía no son una alternativa viable y sustituible a los coches con motor de combustión. Eso en primer lugar. En segundo lugar, Madrid Central vulnera flagrantemente la Constitución. Por ejemplo, el artículo 19, cuando dice: los españoles tienen derecho a elegir libremente su residencia y a circular por el territorio nacional. Bien, es cierto que no dice circular en vehículo particular, pero circular en vehículo particular es una forma de ejercitar ese derecho a la libertad de movimientos, porque para todos aquellos para los cuales el vehículo particular sea la forma en que necesitan o quieren desplazarse, si tú le impides entrar a un área de 472 hectáreas de la ciudad de Madrid, le estás violando su derecho a la libertad de movimientos. Pero es que no es solamente ese artículo, es que el artículo 139.2 de la Constitución lo dice mucho mejor todavía. Ninguna autoridad podrá adoptar medidas que directa o indirectamente obstaculicen la libertad de circulación y establecimiento de las personas y la libre circulación de bienes en todo el territorio español. Es que a los comerciantes Madrid Central les ha supuesto una pérdida de facturación del 30% de media. Por tanto, se ve que tiene también connotaciones económicas. Y finalmente, ¿todo esto para qué? Para no servir de nada, porque hasta donde yo sé, las partículas contaminantes que salen de un motor, las partículas contaminantes que salen del tubo de escape de un motor del vehículo, de un motor de combustión, esas partículas que salen del tubo de escape no dicen: ¡ay, he llegado a Madrid Central, aquí me quedo, ya no paso! No, es que la contaminación, una vez que se emite a la atmósfera, va donde la lleve el viento. Por tanto, si queremos aplicar esa máxima de que prohibimos circular para mejorar la calidad ambiental, lo que tendríamos que hacer en puridad sería prohibir la circulación de vehículos de combustión en todo Madrid, lo cual creo que sería ciertamente expeditivo. Y por último, la izquierda se arroga su oposición a Madrid Central esgrimiendo argumentos de salud no demostrados. Dicen: la calidad del aire provoca la muerte de 38.000 personas. Yo siempre digo: presénteme usted 38.000 autopsias que certifiquen la causa de la muerte exclusivamente por la calidad del aire, porque no las hay. Son datos estadísticos atribuidos, son estadísticas, son especulaciones de cuál es la incidencia de la calidad ambiental en la mortalidad. Y según una serie de parámetros, de tablas y de coeficientes que se sacan ellos de la manga, dicen que mueren 38.000 personas al año por la calidad del aire. Pero digo yo que si en Madrid todos respiramos el mismo aire, ¿por qué no todos estamos muertos, puesto que el aire es tan insalubre? Si hay una relación causa-efecto tan evidente entre la calidad del aire y la mortalidad, ¿por qué en Madrid no estamos todos muertos? Porque no lo estamos, ¿verdad? Ahí se demuestra la falacia, y esto no es decir: no, es que tengo un primo, no, es que esas 38.000 muertes que dice que provoca la mala calidad del aire no son muertes reales, no son muertes en base a informes de forenses o de autopsias que digan: causa de la muerte, la calidad del aire. No, es mentira. Hay otros muchos parámetros o muchas otras realidades que podrían tener incidencia en la salud, que hace un tiempo estuvo en primera línea de debate informativa, y ahora no se habla, que son las antenas de repetición de telefonía móvil o los tendidos de los cables eléctricos de líneas de alta tensión que generan campos magnéticos, y que no hay, por cierto, consenso entre la comunidad científica sobre la incidencia real de las antenas de telefonía móvil o de las líneas de alta tensión en la incidencia real efectiva en cada persona y cómo va a afectar. ¿Vale? Porque el desarrollo de determinadas enfermedades, los médicos te dicen que no solamente depende de la persona, depende de su tipo de su carga genética, de su mayor o menor resistencia al desarrollo de determinados tumores, de su alimentación, de sus hábitos de vida, de un montón de factores por los cuales puede o no desarrollar una enfermedad. Por tanto, cuando dicen los de Greenpeace 38.000 muertes, están mintiendo y están asustando cobardemente a la gente. Ahora, lo de 38.000 muertes probablemente sean los mismos datos que utilizaron, o las mismas estadísticas que utilizaron cuando habló a la llegada del gobierno de Manuela Carmena, de que había no sé cuántos miles de niños que estaban muriéndose de hambre en Madrid. 25.000. Bueno, en cualquier caso, Greenpeace tiene que cumplir ese papel. Yo sí que creo que Greenpeace tiene que cumplir el papel de ser el Pepito Grillo,
Lo que no admito es que la izquierda, vuelvo a repetir, salga a la calle 2 días después de llegar el gobierno de la administración local, perdona, que todavía no se sabe lo que va a hacer, que probablemente se va a repensar. Y ahora bien, hablando, o sea, poniendo en tela de juicio la actitud de la izquierda, sí es cierto que todos, y sobre todo los que pagamos para que hagan eso, nos tenemos, o sea, mejor dicho, se tienen que repensar las ciudades. Las ciudades pero no cuando dices que se tienen que repensar las ciudades, ¿a qué te refieres con eso? Pues probablemente ¿A que vayamos todos en monopatín? No, no van ni en monopatín, no, tienen que repensárselas desde la sensatez. Es decir, no se pueden hacer, por ejemplo, carriles bicis como, no lo sé porque yo no me dedico a ello, yo pido, exijo, digamos, a quien nosotros pagamos para que se repiensen las ciudades desde el punto de vista de mejorarlas, perdóname. Pero para porque, ti por ejemplo, prohibir a la gente que coja su coche, permíteme un segundo, déjame terminar la argumentación. Por ejemplo, para mí ha sido un desastre en una ciudad como la de Madrid lo de los carriles bicis, que si te pones delante de un carril bici y te pones a mirar el reloj, pasa una bici cada 20 minutos. Bueno, ahora por los pobres sillos estos de los globos, de los repartidores y tal, pero antes que no había repartidores en bicicleta no pasaba nadie. Cuando yo digo que tengamos que repensar la ciudad no puede admitir los 4 millones o 3 millones y pico de ciudadanos que somos de ciudadanos de Madrid y que todos queramos llegar en coche al centro. No. Pero quien quiera que coja el coche, por supuesto, es que esto no es la URSS. ¿Sabes? No, esto no es la Unión Soviética. Entonces la gente coge el coche cuando quiere y cuando lo necesita. Punto. Sí, tan sencillo como eso. Pero yo que haya atasco, pues haga usted antes o vaya en transporte público. Pero yo organícese. creo que hay que acotar de alguna forma el centro de la ciudad para que lo disfrutemos. Yo voy al centro, yo desde hace mucho tiempo, yo soy un permanente conductor, utilizo el coche para casi todo, pero desde hace cierto tiempo al centro de la ciudad no voy en coche, porque me parece... No, pues si no quieres ir, vale, pero la gente que sí quiere o sí tiene que ir, debe poder seguir haciéndolo. Pero la gente que tiene que ir, con lo que tú decías, yo creo que toda la gente que vive en el centro, o sea, la nuez de Madrid Central tiene autorización para pasar con su coche, salir y entrar. Pero es que eso no puede ser. ¿Sabes por qué? Porque los que residen en Madrid Central, cuando cogen su coche, salen de la zona de Madrid Central y hacen que los que viven en las calles por los que circulan ellos se traguen sus humos. Pero los demás no podemos ir con nuestro coche allí porque entonces ellos se tragan los humos de los demás. Eso no es justo, porque los residentes en Madrid Central tienen derecho a coger su coche y salir de ahí. Claro, no, pero es que eso es así. Es decir, en los de Madrid Central sí pueden salir con su coche de la zona de Madrid Central y pasar por mi calle. Y yo me tengo que tragar sus humos. Pero yo no puedo ir a Madrid Central porque entonces ellos se tragan mis humos. Pues esto rompe el principio de igualdad establecido en la Constitución, que todos somos iguales ante la ley, ¿no? Digo yo. Luis, decías que Greenpeace tenía que hacer el papel de Pepito Grillo. Lo triste es que siempre lo haga contra los mismos. O sea, es decir, es que tú no ves nunca a Greenpeace protestar contra ideologías de izquierda. Siempre están protestando contra la gente ideologías de centro-derecha. Y te hablo de Greenpeace, ha estado dando la bronca a los rusos y a los comunistas con las centrales nucleares. Te hablo de Greenpeace como determinadas asociaciones. Yo no soy asociada de Greenpeace. No, pero como asociaciones o entidades que al final llegas y dices, hombre, cambiar un poquito el formato porque si no al final vais a perder la credibilidad. Digo yo porque yo siempre las he sufrido, las he vivido, las conozco y cuando ves que las mismas cosas que ha hecho el Partido Popular las está haciendo el Partido Socialista, no protestan ni nadie dice nada, y cuando las ha hecho el Partido Popular los tienes en la calle. Entonces, desde ese punto de vista pierden toda credibilidad como entidades. Fíjate, te doy la razón en cuanto al repensar las ciudades, y estando de acuerdo contigo, Sinden, que no se puede prohibir, sobre todo porque la gente que vive en Madrid, yo creo que son los que menos se desplazan en coche. O sea, yo creo que los que viven en la Almendra de Madrid, si se quieren mover en Madrid, son verdaderamente los que menos lo cogen porque al final se mueven por metro, tenemos un metro estupendo en Madrid, un transporte público, no solamente el metro, y no se mueven. Pero claro, los que vamos de fuera, que al final es... En este caso, desde Leganés tenemos unas buenas comunicaciones a través de tren y del Metro Sur, pero a lo mejor hay otros municipios que, claro, que ven coartada su libertad de poder llegar a Madrid porque no tienen manera de acceder. De llegar a su puesto de trabajo, a lo mejor. ¿Sabes? Que esa es la realidad. Y ahí es donde hay que repensar, decir, oye, de verdad, ¿quién necesita el acceder a Madrid Central? O sea, al Madrid Central. Lo que pasa es que es verdad que es muy difícil poner esa línea y ahí sí que estoy consciente de decir, oye, mira, no coartes la libertad de nadie, repiensa tu ciudad, y a lo mejor ahí sí hay un modelo de ciudad, y en el modelo de ciudad pasa por el planeamiento. ¿Habéis salido alguna vez a las 6 de la tarde, para venir a cualquier sitio, a las 6 de la tarde, por cualquiera de las redes de carreteras que circunvalan Madrid? Yo me he pasado 10 años entrando a trabajar en el Paseo de la Castellana, viniendo desde la Sierra, o sea, y entrando a trabajar a horas intempestivas. Y se mueven millones de coches, o sea, es una brutalidad, es decir, que nosotros
que nosotros, o sea, que no estamos coartando la libertad de movimiento, estamos cortando la libertad de movimiento a un número determinado. Yo vuelvo a repetir, no estoy a favor del Madrid Central, estoy a favor de que se repiense las ciudades, porque las ciudades no nos aguantan. Totalmente de acuerdo, Luis, hay que repensar muchas cosas. Quizá antes de prohibir, lo que habría que hacer es mejorar la capacidad de llegar a los sitios. En fin, una idea que lanzamos para que nuestros políticos se la planteen. Esta noche les estamos planteando en nuestra encuesta: ¿está usted de acuerdo con que Rivera respalde a Aguado y no firme las exigencias de Vox? Hasta el momento han opinado que no, un 63% de los que han participado en nuestra encuesta, un 37% que sí. Tienen ahí los teléfonos por si quieren seguir votando. En fin, señores, hemos llegado al final de nuestro programa. Don Manuel Mariscal, muchas gracias por habernos acompañado. A vosotros por Muy buenas invitarme. noches. Gracias, Luis Magán, por haber Muchas estado un día más gracias a ti, con nosotros. Javier, Miguel Ángel gracias. Recuenco, muchas gracias también. Muchas gracias a vosotros. Y César Sinde, gracias. Gracias a ti, Javier. En fin, nos vamos, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película Esta noche, cómo destruir al más famoso agente secreto del mundo. La verdad es que se trata de una deliciosa comedia de acción protagonizada por Jean-Paul Belmondo y Jacqueline Bisset. Belmondo da vida a un novelista que acaba de triunfar con su última novela, que es de un personaje, un agente secreto, pues se lo pueden imaginar, guapo, triunfador, todo un éxito. Él se ve reflejado en su personaje hasta el punto que cuando conoce a una hermosa estudiante de París decide convertirla en otro personaje, en Tatiana, en la ayudante de ese investigador secreto. En fin, que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables.